Vivimos en una sociedad llena de estrés. Nos levantamos por la mañana sobresaltados porque ha sonado la alarma, nos cambiamos rápido, nos aseamos rápido y salimos corriendo de casa para llegar a tiempo al trabajo. Y realmente lo que queremos al final del día es poder llegar a casa y estar tranquilos y descansar. Pero si te dijera que realmente tu casa está estresándote más de lo que te imaginas. Soy Nerea Langa, arquitecta y diseñadora de interiores, y en este vídeo vengo a contarte 5 cosas que ayudarán a saber si tu casa te está estresando o te está relajando, y si te está estresando, cómo evitarlo. Dime si esto te ha pasado alguna vez. Abres el armario y ves que tienes un montón de ropa, está el armario abarrotado. Vas a la nevera, tienes la nevera llena de imanes, tanto de imanes porque has viajado tú o porque te los han regalado, pero tienes la nevera llena. Ves un montón de cables, ves cables de la televisión, ves cables del cargador y no solo eso, tienes estanterías con decoración, con libros, que no hay solo una cosa, que hay muchas cosas, tienes las estanterías abarrotadas. ¿Te has sentido identificada con alguno de estos casos? Si es así, siento decirte que estás cometiendo el primer gran error, que es el desorden visual. Aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro constantemente está recogiendo información de todo lo que ve. Y pues cuando estamos en casa sigue recogiendo esa información. Si tiene muchas cosas, va a recoger demasiada información y va a saturar. Entonces no va a estar a gusto y se va a estresar. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Pues bien, lo primero es evitando los muebles con puertas translúcidas o transparentes. Esto es muy fácil de entender. Imaginamos que tenemos un mueble totalmente cerrado, opaco, que no se ve nada dentro. Genial, nuestro cerebro solamente va a tener que procesar una información, un mueble. Pero si ahora tenemos este mueble con unas puertas translúcidas, que dentro del mueble hay estanterías, hay platos, hay vasos, hay elementos, aunque estén ordenados, nosotros lo vamos a ver. Entonces nuestro cerebro va a pasar de haber procesado simplemente un mueble a procesar un mueble y un montón de cosas más. Entonces le estamos generando al cerebro más caos y más estrés. Así que súper recomendable evitar los muebles con puertas translúcidas. Y esto mismo pasa con las estanterías abiertas. Siento decírtelo, pero mi recomendación es que hay que evitarlas, porque se ve todo lo que pongamos encima. Aunque esté muy ordenado, nuestro cerebro le va a suceder lo mismo. Va a tener muchos elementos que procesar. Así que evitémoslas. Bueno, no seamos tan radicales. Si no queremos evitarlas, podemos hacer algunos apaños o algunas soluciones para que nuestro cerebro no se sature tanto. Y si te estás preguntando, Nerea, ¿por dónde empiezo? Te he dejado un formulario aquí abajo en la descripción para que me hagas cualquier tipo de pregunta. El último consejo para solucionar este error es evitar los cables. Los cables son molestos a simple vista y no nos damos cuenta, pero es otra información que el cerebro tiene que procesar. Así que es mejor que los ocultemos, bien con cajas que se oculten, bien llevándolos por la pared de una forma más discreta, intentando cargar el móvil dentro de una caja. Hay muchas soluciones que podemos hacer para que los cables estén, porque al final los cables tienen que estar, pero los podemos ocultar y que el cerebro no los asocie a algo desordenado. Pasemos al segundo error. Respóndeme con sinceridad. Cuando enciendes la luz por la noche, ¿solo usas la luz de techo? ¿Tienes las bombillas con luz muy blanca, casi azulada? ¿Tienes pocas o ninguna lámpara auxiliar y las que tienes no las usas? Si has respondido que sí a estas preguntas, siento decirte que estás cometiendo el segundo error. Una iluminación inadecuada. Que no lo notes de inmediato, la luz inadecuada puede estar afectando a tu estado de ánimo, a tu falta de energía y hasta a tu descanso. Para que lo entiendas mejor, te voy a contar un estudio científico que se hizo en el año 2020, donde se analizaron los hogares de muchas personas y analizaban la luz que tenían las 3 horas antes de irse a dormir. Y lo que descubrieron es que las personas que tenían una luz blanca muy brillante generaban hasta un 50% menos de melatonina. Esta hormona no solo nos ayuda a conciliar el sueño y a dormir, sino que también reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Y por lo tanto, al tener los niveles bajos de melatonina,
Su sueño era más superficial y no llegaban a alcanzar un sueño reparador ni recuperador del estrés que habían generado durante el día. Pero no os preocupéis, esto tiene fácil solución. Te recomiendo que añadas lámparas auxiliares de mesa, de pie, con una bombilla de entre unos 2700 Kelvin y unos 3000 Kelvin. Esta luz es más cálida. Esta luz nos va a recordar al atardecer y por lo tanto nuestro cuerpo va a entender que tiene que empezar a generar la melatonina para irse a dormir. Si en vez de tener estas luces encendemos las luces de techo, que suelen ser más frías y más brillantes, nuestro cuerpo, aunque sean las 8 de la tarde o las 10 de la noche, va a pensar que es de día, porque la información que está recibiendo a través de nuestros ojos es mucha luz. Entonces no nos va a generar la melatonina que necesitamos para dormir y para reducir el estrés. Pero la luz no es el único elemento que nos influye en cómo nos sentimos en casa. No sé si te habrá pasado alguna vez, pintado la pared de un color que te gustaba mucho y era un color muy llamativo y al final te has acabado cansando o llegabas a casa y decías, no sé qué me pasa, que no estoy acabando de relajarme, que me noto un poco tensa. Pues bueno, puede que hayas entrado en el tercer error, que es el color inadecuado. Normalmente nos cuesta elegir una paleta de colores que nos transmita lo que realmente queremos sentir en casa. Si yo en casa quiero estar calmada, necesito elegir una paleta de colores específica. Sin embargo, si vais a los bares, si vais a discotecas, veréis que son colores mucho más fuertes. Este error suele pasar mucho y se suele cometer mucho, sobre todo en habitaciones de adolescentes. Mi habitación, cuando era más pequeña, era fucsia y negro. Y la pared la pinté de color fucsia, porque claro, hacía juego con los muebles. Pero viéndolo ahora en retrospectiva, me doy cuenta de que fue una muy mala decisión. El color tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo. Tonos muy saturados, muy fríos o hasta muy oscuros pueden hacernos sentir fatiga visual, desmotivación e incluso cansancio, sobre todo si no están equilibrados con el resto del ambiente. Y lo más común en muchos casos es que elijamos el color de nuestras paredes por el color que está de moda. Así que, por favor, centrémonos y realmente observemos y pensemos cómo queremos sentirnos en casa para elegir la paleta de colores adecuados. No me malinterpretéis, no quiero decir que con esto todas nuestras paredes tengan que ser blancas o neutras, para nada. O sea, no existen colores prohibidos. Simplemente hay que saber cómo usar estos colores. Realmente podemos usar casi cualquier color, pero si elegimos su saturación adecuada. Por ejemplo, pintemos esta pared de un rojo intenso, de un rojo muy saturado. Este tono de rojo genera estrés y, sobre todo, si se usa en grandes superficies o zonas de descanso. Ahora elijamos el mismo rojo, pero más suave, con menos saturación y más cálido. ¿Notáis la diferencia? Sigue siendo rojo, pero ahora transmite calidez en lugar de agresividad. Como has visto, la clave está en elegir bien la saturación y la intensidad del color, porque, repito, no existen colores prohibidos. No debemos olvidarnos de algo tan importante como es la profundidad visual de nuestras paredes. Y diréis, Nerea, ¿qué es esto? Es muy fácil de explicar. Nos imaginamos una pared blanca. A veces hasta se siente fría, distante, te puedes sentir como si faltara algo. En este caso, si le añadimos elementos que aporten profundidad, que evoquen un paisaje, que nos hagan imaginar algo, ya le damos profundidad a esta pared, como si en nuestra pared generáramos una especie de ventana que se abriera al exterior, al mundo exterior, y nos dejara imaginar un espacio más abierto, más amplio, que parece que estuvieras al aire libre. Esta es la idea de la profundidad visual. Lo que ocurre es que nuestro cerebro piensa que está frente a la naturaleza, que está frente a un paisaje amplio, profundo, y lo que pasa es que nuestro cerebro se relaja, se tranquiliza, se calma y reduce los niveles de estrés. Has notado en los vídeos cómo se genera ese marco, esa ventana al exterior en la pared, ¿verdad? Así que bueno, hay que saber elegir bien los cuadros, pero ponerlos de forma que te ayuden.
Cualquier duda que tengáis, he dejado un formulario abajo para que lo rellenéis y yo me pueda poner en contacto con vosotros y ayudaros a resolver dudas, tanto de qué cuadro poner en la pared, qué paletas de colores usar, qué tipo de lámparas comprar. Toda la información que queráis me la podéis preguntar si rellenáis el formulario de abajo. Y bueno, el error 4 no podría estar más relacionado con el anterior, que es no vivir rodeado de naturaleza o de plantas. Cuando vivimos en entornos artificiales, cuando no vemos parques, cuando no vemos vegetación, nuestro cerebro lo percibe como un entorno hostil. Imaginaros una calle sin árboles, una ciudad sin parques. El cerebro lo percibiría como si estuviera en un estado de alerta. Y lo mismo ocurre en casa. Si en casa no tenemos plantas o naturalezas, nuestro cerebro puede estar en estado de alerta, lo que conlleve a cansarnos más rápido, producir más cortisol, sentirnos distraídos, más irritables, es decir, un cúmulo de cosas. Y diréis, ¿por qué ocurre esto? Pues realmente hay que retroceder e ir a la esencia. Nosotros, los seres humanos, nacimos rodeados de naturaleza, de ruidos de pájaros, de agua, viendo árboles, y si de repente eliminamos todo el contacto con la naturaleza, nuestro cerebro siente como hambre sensorial, como que algo está pasando que no está bien. Y para ser más conscientes de la importancia que tiene la naturaleza, os quiero contar un estudio científico que hizo Roger Ulrich en un hospital de Pensilvania, que es muy sencillo. Él estaba en el hospital y tenía un grupo de pacientes que acababan de salir de operaciones. A este grupo lo dividió en dos grupos. El primer grupo iba a estar en habitaciones donde sus ventanas tuvieran vistas al paisaje natural, al parque que tenían en el hospital. Mientras que el segundo grupo no iba a tener vistas. Básicamente sus vistas iban a ser a la pared de ladrillo que tenían enfrente. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que las personas que tenían las vistas a la naturaleza se recuperaron mucho antes de la operación. Necesitaron menos analgésicos porque sufrían menos dolores. Y cuando leí este estudio me quedé impactada de lo importante que es la naturaleza y de lo importante que es vivir rodeado de naturaleza. Sé que algunos me diréis, jolín, es que a mí las plantas naturales, pues estoy muchos periodos fuera de casa y las dejo abandonadas y cuando vuelvo ya han muerto. Pues bueno, os entiendo porque a mi planta de aquí le ha pasado lo mismo y bueno, ahora está un poco pocha la pobre, pero no os preocupéis si no podéis tener plantas naturales en casa, porque a veces una imagen de la naturaleza o un cuadro muy bien elegido de algo natural impacta igual al cuerpo que si fuera una planta. Y aquí viene el quinto error. Este error es muy silencioso, pero que creo que cada día se está repitiendo más en los hogares. No sé si te ha pasado que igual estás sentada en la silla o sentado en el sofá y no acabas de estar muy cómodo, los pies no te llegan al suelo y bueno, te levantas y dices, me duele la espalda de tanto rato en el sofá o me duele el cuello de estar en la silla. Bueno, déjame decirte que este es un error cada vez más común, que es elegir unos muebles que no sean funcionales. Y aunque parezca un error menor, realmente no lo es, porque la ciencia ya ha demostrado que la incomodidad corporal acaba generando estrés. El estrés psicológico lo que hace es que aumente la producción del cortisol y esto nos genera más cansancio, más irritabilidad, más cambios de humor. Es decir, tener los muebles poco funcionales o mal distribuidos a la larga nos va a afectar en nuestro estado de ánimo. Así que la solución es muy sencilla. Aunque también te digo que cada vez es más difícil de elegir muebles funcionales y cómodos. Y ojo, no quiero decir que funcional sea feo, no. Funcional no tiene por qué ser feo, pueden existir muebles muy bonitos y que sean muy funcionales, pero también pueden existir muebles muy bonitos que sean muy poco funcionales y nos acaben generando estrés. Para que no nos pase este error de comprar un mueble poco funcional simplemente porque está más barato o porque, bueno,
nos parece bonito a simple vista, te voy a dar unos consejos que tienes que seguir para saber si los muebles son funcionales o no. El primer consejo es: siéntate con calma. Muchas veces compramos con prisa, llegamos, nos sentamos, vemos bien el mueble, el sofá, la silla y lo compramos. No, sentémonos con calma, prueba a apoyar la espalda, prueba a ver si te llegan los pies al suelo. Siéntate como realmente te vayas a sentar en casa, como tú lo vayas a usar. Muchas veces, como estamos en una tienda, pues simplemente nos sentamos de forma formal y sí, parece cómodo. Bueno, no, así no te vas a sentar en casa. Siéntate como realmente te sentarías y estate un rato. ¿Realmente lo ves cómodo? Si lo ves cómodo, adelante, puedes comprarlo. Espero que la próxima vez que vayáis a comprar tengáis en cuenta estos consejos y realmente compréis muebles funcionales. Hemos visto los errores más comunes que nos generan estrés en casa y también hemos visto sus soluciones, así que ya puedes empezar a aplicarlas. Y si te estás preguntando, Nerea, ¿por dónde empiezo? Pues ya te lo he recordado antes, te he dejado un formulario aquí abajo en la descripción para que me hagas cualquier tipo de pregunta. Me puedes preguntar cuál es tu estilo decorativo, porque muchas veces saber el estilo decorativo, nuestro estilo decorativo propio, nos ayuda a elegir mejor los colores, los muebles y saber qué ambiente queremos en casa y a raíz de ahí empezar a elegir las cosas adecuadas. Así que ya te he dicho, escríbeme sin ningún tipo de compromiso, simplemente rellena el formulario y yo me pondré en contacto contigo. Podemos hacer videollamada, hablar por teléfono, hablar por WhatsApp y resolver todas las dudas que tengas. Te invito a que rellenes el formulario ya que compartas el vídeo con alguien que lo necesite. Gracias por estar aquí, gracias por cuidar tu casa y sobre todo por cuidarte a ti. Nos vemos en el próximo vídeo.